queridos hermanos, bienvenidos a otro tema de la formación permanente. El día de hoy estaremos viendo sobre la fecundidad de la oración. Y comenzamos como siempre con una cita bíblica. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5. El día de hoy, nuestro tema estará basado en esta cita bíblica, donde hablaremos sobre cómo hacer el fruto en nosotros mediante la oración. En la vida deseamos la fecundidad verdadera, que es la que produce frutos buenos, que duran y que sirven para el presente y para el futuro. La fecundidad llega a ser plena si se construye en el tiempo y puede saltar hasta la vida eterna. Entonces ahí es donde todo adquiere sentido, porque tiene la fuerza del amor completo. Esa fecundidad plena solo es posible cuando el sarmiento está unido a la vid, cuando el discípulo vive junto a su maestro. En Juan 15:5 nos dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanezca en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y de igual forma, como un labrador cuida de la vid y limpia sus ramas para que dé fruto, así Dios trabaja en nuestra vida de creyente fructífero, para que dé más frutos. Muchas veces disciplinándonos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Desafortunadamente, las ramas improductivas representan al creyente que no produce fruto para Dios, el cual, después de haber hecho un compromiso superficial, se aparta de Cristo. Estos son los que la Biblia dice que fueron cortados. Y cuando dejamos al Señor, cuando buscamos vivir según los criterios del mundo, empezamos a llenar nuestras sedes de aguas falsas. Y ahí es cuando empezamos a ser estériles. Entonces, todo lo que hacemos, incluso lo que podría ser útil, está herido por el mal del egoísmo, la avaricia, la soberbia, la vanagloria. Pero, en cambio, si permitimos que la sangre de Cristo alimente nuestras almas y nos contagie con el amor pleno, adquiriremos esa fecundidad que lleva a la vida eterna, y así podremos ser esas ramas que contienen fruto, y seremos esas ramas a las que nuestro Señor siempre estará atento para que podamos dar más frutos. El Señor es tan grande y tan caballeroso que nos ha dado el libre albedrío. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada día nosotros, tú y yo, escogemos con qué alimentamos nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestros corazones y decisiones. Que si estamos unidos a la vid de Dios, un fuego indestructible habitará en nuestros actos y así podremos llegar a hacer hasta milagros insospechados. En Juan 14:12 nos dice: en verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Aquí es un claro ejemplo y lo podemos tomar como
uno de los beneficios que nos trae al poder estar al cuidado de Dios, porque nos ha dicho que si estamos unidos a Él, seremos esas ramas que darán fruto, porque Él, así como los trabajadores de la tierra, cuidará de nosotros como ese fruto que quiere que se dé en cantidades grandes, sanos, para poder hacer esas grandes cosas con Él y nosotros prestarnos como esos instrumentos vivos que Él nos guiará para poder hacer esos milagros. El Papa Francisco también nos ha hablado sobre el permanecer unidos a la vid del Señor. Escuchemos. Nos dice que el permanecer en Él es una acción activa y recíproca, ya que el Papa ha subrayado que la permanencia en el Señor a la que se refiere no es pasiva, ni nos mantiene en estado de reposo. Jesús nos propone una permanencia activa y también recíproca, porque sin la vid los sarmientos no pueden hacer nada. Necesitan la savia para crecer y dar fruto, pero también la vid necesita los sarmientos, porque los frutos no brotan del tronco del árbol. Es una necesidad recíproca, es una permanencia recíproca para dar fruto. También nos dice que todo lo podemos en Jesús, que la observancia de los mandamientos o las obras de misericordia vienen después, que antes es necesario estar unidos a Jesús, permanecer en Él, y que no podemos ser buenos cristianos si no permanecemos en Jesús. Y en cambio, con Él lo podemos todo. Es decir, que debemos de tener esa confianza al estar unidos a Él y que lo podemos hacer, como sabemos, pues a través de varios tipos de acciones, a través de la oración, a través de recibir la Santa Comunión, al adorarlo ante el Santísimo Sacramento y muchas más cosas. Así que, de verdad, si tenemos esa fe, lo podemos hacer todo en Jesús. También nos dice que Jesús, como la vid, con los sarmientos, nos necesita. Que tal vez ese concepto nos parezca audaz, por lo que debemos preguntarnos, ¿en qué sentido Jesús necesita de nosotros? Y es que Él necesita de nuestro testimonio, el fruto que como sarmientos debemos dar, que es nuestro testimonio de vida cristiana, y que para cumplir la misión de los discípulos de Jesús, tenemos que es fundamental perseverar en el anuncio de la buena noticia del reino en el mundo, y hay que hacerlo de palabra y con las obras, testimoniando su amor, sabiendo que el fruto a cosechar y a entregar es el mismo amor unido a Cristo. Recibimos los dones del Espíritu Santo, y así es como nosotros podemos hacer el bien al prójimo y a la sociedad. El Papa Francisco también nos dice que debemos tener bondad, caridad, para que así podamos hacer la paz para el mundo. Nos dice que la fecundidad de nuestra vida dependerá también de la oración, ya que podemos pedir que pensemos como Él, actuemos como Él,
que veamos el mundo como Él y las cosas y a las personas con los ojos de Jesús, y así amar a nuestros hermanos y hermanas, empezando por los más pobres de los pobres, como Él lo hizo, y amarlos con su corazón, y dar en el mundo frutos de bondad, de caridad y frutos de paz, pero sobre todo con ese testimonio del que habla, para que muchos más se contagien al ver nuestro testimonio de vida y podamos así hacer que el fruto de nuestro Señor sea abundante. Y por último, Papa Francisco nos invita a permanecer en Cristo, porque dice que así es la única forma de llevarle frutos a Dios. Entonces nos dice que debemos permanecer siempre unidos en oración, para que también así, por medio de la oración, sea una fuente de poder y podamos permanecer, que podamos pedirle al Señor que seamos cada vez más los que se injerten en esas ramas para dar mejores y grandes frutos. Así que, queridos hermanos, el día de hoy los invitamos a estar siempre unidos a nuestro Señor y a hacer esos testimonios vivos para poder contagiar a la demás gente y quieran poderse unir a la vid del Señor. Nos vemos en el próximo tema de la formación permanente. Dios los bendiga.